En esta tierra de sombras, las llanuras guardan historias que el viento susurra, historias que erizan la piel y hielan la sangre. En este segundo capítulo de nuestra trilogía de horror infernal, adéntrate en la vida de Jacinto, el errante del diablo, un hombre atrapado entre este mundo y el próximo. Condenado por el príncipe de las tinieblas a vagar eternamente, arrastrando almas hacia el abismo. ¿Pero quién es este cazador de almas? ¿Qué misterios se ocultan en el pacto sombrío que lo une al infierno? Acompáñame a desenterrar las leyendas y descubrir por qué el nombre de Jacinto causa tanto pavor entre quienes se atreven a pronunciarlo. Y si este relato de horror sobrenatural te ha atrapado, no te pierdas el próximo capítulo, donde conoceremos al emisario del diablo, la oscura confesión de un sacerdote poseído. Porque en este mundo, nada es lo que parece, y el precio por acercarse demasiado a la sombra siempre es alto. Las llanuras solitarias tienen sus propias historias, secretos que nunca ven la luz del día y solo se cuentan en murmullos entre los árboles al caer la noche. Y entre estas historias sombrías, ninguna se compara a la de Jacinto, el errante del diablo. Un hombre que no pertenece ni a este mundo ni al siguiente, alguien condenado a vagar, atrapado entre la vida y la muerte, como una sombra olvidada por el tiempo. Su destino, sellado por la misma voluntad del príncipe de las tinieblas, es el de arrastrar almas desprevenidas hacia las profundidades de la perdición. Una noche que parece ya perdida en los recuerdos del mundo, Jacinto fue llevado al infierno por criaturas que habitaban en las sombras, duendes de ojos enrojecidos y risas macabras. Él no supo nunca qué fue aquello que desató su caída. ¿Quizás una palabra prohibida? ¿O algún acto que violó las leyes invisibles de las almas? Solo sabe que el aire se tornó helado, el suelo tembló bajo sus pies y, sin que pudiera resistirse, fue arrastrado hacia un abismo que parecía abrirse solo para él. Esa noche cambió su vida y su eternidad. En el infierno, Jacinto enfrentó tormentos inhumanos, cada agonía diseñada para fracturar su voluntad, para arrancarle los últimos vestigios de humanidad. Cada grito que escapaba de sus labios resonaba como eco entre las paredes de fuego y sombras, hasta que ya no hubo grito que pudiera liberar. Entonces, fue cuando la voz oscura del diablo le ofreció un pacto sombrío. No sería el de un hombre libre, pero al menos le permitiría regresar al mundo que había perdido, aunque no como humano, sino como un cazador de almas, una criatura que serviría de emisario infernal. La tierra volvió a recibir a Jacinto, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos, antes cálidos y llenos de vida, ahora eran pozos vacíos que reflejaban el fuego eterno que había presenciado. Sus manos, temblorosas y cubiertas de cicatrices invisibles, ahora solo conocían el toque del frío de la muerte. Caminaba por los campos de su perdición, aquellos que una vez fueron testigos de sus días de juventud y que ahora solo lo reconocían como una sombra más entre las noches interminables. Cuando Jacinto vuelve al mundo de los vivos, cada paso suyo resuena como un eco hueco, un aviso mudo de que el cazador está de regreso. Nadie sabe cuándo aparecerá ni a quién se llevará, pero una cosa es segura, una vez que Jacinto pone su mirada en alguien, esa alma está condenada. Y aunque regrese, la tierra misma parece retener algo de su presencia, como si cada rincón por el que pasa se impregnara de su esencia oscura, de ese aire denso que presagia la llegada de la muerte. Dicen que aquellos que tienen la desgracia de encontrarlo sienten un escalofrío que les recorre la columna, un aviso tardío de que su tiempo ha llegado. El viento se arremolina alrededor de Jacinto como un susurro de lamentos, y las sombras de los árboles se estiran como si intentaran escapar de su camino. En esas noches, bajo la luz ausente de la luna y con las estrellas ocultas tras nubes densas, Jacinto emerge, envuelto en el silencio sepulcral de su propia condena. Lo llaman el errante del diablo, un nombre susurrado con terror en los labios de aquellos que han escuchado su leyenda. Pero Jacinto no busca la fama, ni la gloria, ni siquiera el reconocimiento de aquellos que le temen. Su única misión es la de arrastrar a las almas al abismo, cumpliendo con el mandato del Señor del infierno. Y, sin embargo, con cada alma que toma, su castigo solo se intensifica. Es como si el mismo infierno se burlara de él, permitiéndole escapar solo para obligarlo a volver con el peso de más vidas perdidas. Cuando termina su cacería, los mismos duendes que lo llevaron la primera vez al infierno aparecen de nuevo, sus risas macabras resonando en la oscuridad. Ellos lo arrastran de vuelta a las profundidades, donde el tormento se renueva, y Jacinto se enfrenta una vez más a los gritos y al fuego que nunca dejan de arder. Es un ciclo interminable, una repetición sin fin de dolor y muerte, de libertad efímera y condena eterna. Pero, entre las sombras, hay quienes aseguran haber visto más que solo una figura oscura.
Los más osados, aquellos que han sobrevivido a su encuentro, cuentan que, por un instante fugaz, pudieron ver el dolor en los ojos de Jacinto, un destello de humanidad que lucha por salir de ese pozo sin fondo que es su alma. Es como si, a pesar de todo, una pequeña parte de él aún recordara lo que es ser humano, lo que es vivir sin el peso de una eternidad maldita. Algunos creen que este dolor es lo que mantiene a Jacinto atado a la tierra, que cada alma que se lleva es una pieza más de su propia desesperación, una carga que lo arrastra más y más hacia el abismo. Otros, más supersticiosos, piensan que el diablo disfruta de su sufrimiento, que cada vez que Jacinto arrastra a alguien al infierno, él se convierte en un reflejo de la condena que algún día alcanzará a todos los seres humanos. A medida que las historias sobre el errante del diablo se extienden, el miedo en los pueblos cercanos se intensifica. Hay quienes aseguran que, si escuchas risas extrañas en la brisa del campo o si el aire se vuelve sofocante y pesado, no es el viento, sino Jacinto que ronda cerca. Y cuando finalmente lo ves, es demasiado tarde. Él no es un espíritu que puedes esquivar ni una sombra que puedas evitar. Su aparición es una sentencia de muerte, una marca de que tu destino está sellado. Las noches, en esas tierras, se han convertido en un escenario de superstición y temor. Los habitantes no se atreven a salir una vez que cae el sol, las ventanas se cierran, las puertas se traban, y las familias rezan en silencio, esperando que el errante del diablo no elija esa noche para su cacería. Las madres advierten a sus hijos, susurrando historias de cómo Jacinto se lleva a los curiosos y a los valientes que piensan que sus leyendas no son más que cuentos. Pero hay quienes, atraídos por el morbo y la sed de misterio, se aventuran a esos campos, esperando ver al errante del diablo con sus propios ojos. Y para esos desafortunados, no hay retorno. Jacinto es el último rostro que ven, su última visión es la de esos ojos vacíos que reflejan el fuego eterno. Y cuando sus cuerpos son encontrados, los aldeanos saben que una vez más, el errante ha cumplido con su destino. La leyenda de Jacinto sigue viva, como un eco que se niega a morir, una advertencia para aquellos que aún tienen algo que perder. Y aunque nadie sabe cuándo volverá, todos están seguros de una cosa: Jacinto, el errante del diablo, nunca se irá realmente. Él es parte de la tierra misma, una sombra que asesina con permiso del diablo, un espectro condenado a ser leyenda en los campos solitarios de la muerte. Así, Jacinto sigue su condena, vagando como un espectro de muerte en las sombras de la noche, cumpliendo el pacto oscuro que lo une al diablo. En cada aparición, en cada alma que arrastra al abismo, deja una huella de horror eterno que permanece en los campos malditos de su tierra. Pero, ¿es Jacinto el único enviado del infierno? ¿O existen otros emisarios que caminan entre nosotros, ocultando sus rostros tras el velo de la fe? Si este relato ha despertado en ti ese miedo ancestral, entonces no te puedes perder el último capítulo de esta trilogía de horror. En el próximo video, descubriremos la oscura confesión del emisario del diablo, un sacerdote poseído, atrapado entre el bien y el mal, en un conflicto que desafía toda lógica. No olvides suscribirte, dejar tus teorías en los comentarios y activar la campana de notificaciones para no perderte la continuación de esta historia. Nos vemos en el próximo video, si es que te atreves a seguir explorando las sombras.